Bienvenidos a esta presentación. En este video abordaremos una temática fundamental en el campo de las relaciones internacionales y el regionalismo y los conceptos que lo rodean. A lo largo del tiempo, hemos visto cómo los estados y otros actores internacionales han buscado formas de agruparse en regiones para enfrentar desafíos comunes, tales como el comercio y la seguridad, hasta temas como la migración o el medio ambiente. A estos procesos se les ha llamado regionalismo, regionalización, integración y cooperación regional. Sin embargo, aunque muchas veces se usan como sinónimos, estos términos tienen significados distintos y describen dinámicas totalmente diferentes. El objetivo de esta exposición es precisamente diferenciar estos conceptos y entender sus elementos clave y analizar cómo se relacionan entre sí en la construcción de una región internacional. Para ello tomaremos como base los aportes de los autores reconocidos como Louis Fawcett. Y en el concepto de regionalismo comenzaremos con el regionalismo, que se refiere de manera general a un apoyo político deliberado que impulsa la creación y fortalecimiento de una región como unidad en el sistema internacional. Según Andrew Hurrell, en el año 1995, el regionalismo debe entenderse como un proyecto impulsado precisamente por los estados con fines que pueden ser económicos, políticos o de seguridad. El regionalismo entonces tiene una dimensión institucional, ya que frecuentemente se expresa a través de acuerdos, tratados y organizaciones regionales como la Unión Europea, el Mercosur o la OCEAN. Louis Fawcett, en el año 2005, por su parte, explica que el regionalismo no es nuevo, sino que tiene una historia larga con distintas olas a lo largo del siglo XX. Ella distingue entre regionalismo antiguo, asociado a los proyectos coloniales y alianzas geopolíticas, y un nuevo regionalismo que surge a finales del siglo XX, que es más abierto, flexible y con participación de actores no estatales. En esta visión, el regionalismo también se relaciona con una construcción identitaria y normativa de la región, donde se busca definir valores comunes, visiones compartidas y mecanismos de cooperación sostenida. Por eso, muchos autores como Sonderbaum, en el año 2013, lo entendían como un proceso social y político, y no solamente económico o institucional. En resumen, el regionalismo es un proceso intencionado y promovido principalmente por actores estatales. Tiene una dimensión política, económica y normativa, y se concreta en instituciones, acuerdos y estructuras regionales. El concepto de regionalización es el siguiente. El concepto de regionalización, aunque suena parecido, se refiere a un proceso totalmente distinto y más espontáneo. Mientras que el regionalismo es una estrategia impulsada desde arriba, top-down. La regionalización se refiere a procesos que surgen desde abajo, bottom-up, a menudo sin intervención estatal directa. Edward Mansfield, en el año 2010, define el regionalismo como el aumento de la densidad de interacciones económicas, sociales o políticas entre países de una región. Por ejemplo, el aumento del comercio intrarregional, la creación de cadenas de suministro regionales, la movilidad de personas y empresas dentro de un espacio geográfico determinado. Esta dimensión puede ser económica, como la muestra el crecimiento de redes productivas en Asia Oriental, sin duda,
una institucionalidad regional de formal fuerte, pero también puede ser societal cuando los valores culturales, históricos o incluso flujos migratorios. Joseph Nye, en el año 1968, señalaba que una región efectivamente debe hacerse con un grado de regionalización previa, es decir, vínculos sociales, económicos y políticos que creen una acción conjunta. Conclusión. En resumen, el regionalismo es un proceso dirigido por los estados, como lo vemos en acuerdos como la Unión Europea o el Mercosur, que buscan fortalecer la cooperación y la integración a través de instituciones formales, políticas y comunes. Es un proceso intencionado, estructurado, con objetivos económicos y políticos, también de seguridad. En cambio, la regionalización es más espontánea y puede ser impulsada por actores no estatales como el comercio intrarregional entre Asia Oriental u otros flujos en África. Se crean lazos entre países que a lo largo pueden derivar en acuerdos regionales más formales. Muchas gracias. Hola, soy Débora Fortis. Hoy estaré platicando sobre los conceptos de integración y cooperación regional, sus diferencias y su relevancia en el marco del regionalismo. En el análisis de los procesos regionales contemporáneos, es frecuente la confusión entre dos conceptos fundamentales: la cooperación regional y la integración regional. Si bien ambos están íntimamente relacionados al regionalismo, representan niveles distintos de vinculación entre los estados, por lo que obedecen a lógicas diferentes. La cooperación regional, por un lado, constituye el nivel más flexible y general de relación entre países de una misma región. Se refiere a iniciativas donde los estados colaboran en áreas específicas sin necesidad de delegar competencias soberanas. Por ejemplo, la implementación de programas educativos conjuntos, la coordinación de políticas ambientales, participación en foros de diálogo político o económico. Como vemos, esta forma de cooperación se caracteriza por su pragmatismo y su orientación a intereses comunes que no requieren estructuras institucionales o internacionales robustas ni de compromisos jurídicamente vinculantes, por lo que suele tener un alcance limitado pero operativo. En contraste, la integración regional implica un grado más profundo de compromiso entre los estados, tiene implícita la construcción de instituciones supranacionales y en muchos casos la cesión parcial de soberanía en áreas clave. Por ejemplo, la creación de una unión aduanera o un mercado común, la armonización de políticas macroeconómicas o, como en el caso de la Unión Europea, modelos como integración monetaria y política. A este respecto, Joseph Nye, en 1968, proponía medir el grado de integración con base en el nivel en que las decisiones nacionales se trasladan al plano regional, es decir, cuánta autoridad efectiva se transfiere a estas instituciones regionales. Ahora, tanto la cooperación como la integración son expresiones propias del regionalismo, mismo que debe de entenderse como un proyecto político intencionado 100%, orientado a organizar y fortalecer los vínculos entre estados dentro de una misma región. Recordemos que el regionalismo puede impulsar iniciativas de cooperación específicas, pero también evolucionar hacia esquemas mucho más complejos de integración si es que existen las condiciones políticas, económicas y sociales para ello. Así, en el panorama internacional, el regionalismo, la regionalización, la integración y la cooperación regional se entrelazan para dar forma a cómo los países se organizan y actúan frente a desafíos que son comunes. Si bien el regionalismo implica un proyecto político que busca crear o fortalecer una región a través de acuerdos e instituciones, la regionalización describe procesos más espontáneos que surgen de vínculos económicos, sociales o culturales. A su vez,
La integración regional se concreta cuando los países ceden parte de su soberanía a estructuras conjuntas, mientras que la cooperación regional es mucho más flexible y se centra en coordinar políticas o proyectos compartidos sin necesariamente integrar a fondo sus sistemas. De esta forma, entendemos que las dinámicas regionales no se limitan a un bloque comercial, sino que abarcan proyectos de identidad compartida, mecanismos de resolución de conflictos, plataformas de cooperación en asuntos transnacionales, en materia de salud, de medio ambiente, de migración. Hablemos de nuestro país. México representa un caso emblemático de articulación regional estratégica. Su posición geográfica, su historia diplomática y su inserción económica lo convierten en un actor clave entre América del Norte y América del Sur o América Latina. Por una parte, participa en el TEMEC, que es un esquema robusto de integración y cooperación económica con Estados Unidos y Canadá, que ha potenciado su crecimiento, pero también lo vincula estrechamente a las dinámicas políticas del norte, como está sucediendo ahora. Por otra parte, mantiene su compromiso con América Latina mediante su activa participación en foros, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, desde la cual impulsa una agenda más identitaria, inclusiva y cooperativa orientada a una autonomía regional. De este modo, México se presenta como un puente entre el norte y el sur, capaz de conciliar intereses y fomentar una visión más inclusiva de la integración regional. Sin embargo, para que esa posición realmente se logre, México debe sostener su estabilidad interna y dar continuidad a sus políticas de Estado, ofreciendo certidumbre tanto a sus socios del norte como a sus vecinos latinoamericanos. También es cierto que ningún liderazgo es sostenible si no viene acompañado de legitimidad y de buen ejemplo. México tiene que afianzar ciertas tareas pendientes dentro de casa para fortalecer su autoridad moral y capacidad de influencia allá afuera. Enfrentar problemas nacionales que son innegables, como la violencia vinculada al crimen organizado, la corrupción y la impunidad en la justicia o la persistente desigualdad social, no es solo un imperativo interno, sino también una condición para proyectar una imagen de país confiable y estable internacionalmente. Entonces, la credibilidad de México como socio líder en la región aumentará en la medida en que logre consolidar el Estado de Derecho, el desarrollo inclusive y, sobre todo, la transparencia en su gestión pública. Esto es un claro ejemplo de cómo la cooperación e integración regional han cobrado una importancia inédita en el escenario internacional actual. En medio de una crisis del multilateralismo y una marcada fragmentación del orden global, los países están mirando cada vez más a sus regiones como espacios de entendimiento y acción colectiva. Los mecanismos tradicionales de gobernanza global, como las grandes organizaciones multilaterales, enfrentan dificultades muy importantes para alcanzar consensos amplios. Ante esto, las iniciativas regionales emergen como alternativas flexibles y cercanas, ofreciendo respuestas más ágiles a desafíos compartidos. En conclusión, en lugar de depender exclusivamente de foros globales, a menudo paralizados, las naciones encuentran en su entorno regional un terreno intermedio donde cooperar de manera efectiva, manteniendo un lenguaje común y lazos históricos que facilitan su diálogo. Estos esquemas han demostrado ser valiosos para mantener el impulso cooperativo cuando la escena mundial se complica, actuando como catalizadores de soluciones innovadoras y adaptadas a realidades locales. Y si bien encaran desafíos significativos tales como la asimetría, la falta de cohesión o la priorización de intereses nacionales, las experiencias regionales exitosas nos enseñan que es posible equilibrar la diversidad de países en pro de un bien común mayor, porque a final de cuentas lo regional no compite con lo global, sino que lo complementa. Una gobernanza global contemporánea eficaz probablemente dependerá de esta sinergia, regiones sólidas y coordinadas que colaboren entre sí y con instituciones globales en un entramado multinivel. Muchas gracias.